7 de enero de 1945. El bosque de las Ardenas está enterrado bajo casi 1 metro de nieve, pero dentro de la carpa de prensa británica la atmósfera es eléctrica. El mariscal de campo Bernard Law Montgomery se encuentra frente a un racimo de micrófonos. Los flashes de las cámaras iluminan sus rasgos afilados de halcón. Está sonriendo. No es la sonrisa cansada de un comandante que acaba de sobrevivir a la batalla más sangrienta de la guerra, sino la mueca arrogante de un hombre que cree ser la persona más inteligente de la sala. Dice a los reporteros que la batalla de las Ardenas fue una de las más complicadas que jamás había manejado. Habla de las tropas estadounidenses no como aliados, sino como niños a los que tuvo que rescatar. Usa la palabra yo una y otra vez. Yo empleé todo el poder disponible. Lo lancé al combate con un golpe decisivo. Para los periodistas que escriben frenéticamente suena como el discurso de un héroe. Pero a 300 metros de distancia en el cuartel general supremo de los aliados, el general Dwight D. Eisenhower no está sonriendo. Sostiene una transcripción del discurso y sus manos tiemblan con una rara y fría furia. Durante 3 años Eisenhower ha hecho de pacificador. Ha tolerado los insultos. Ha tragado su orgullo. Pero hoy la paciencia se ha agotado. Montgomery cree que es intocable. No se da cuenta de que acaba de firmar su propia sentencia de muerte profesional. La pluma ya se desliza sobre el papel. Para entender por qué esta conferencia de prensa fue una nota de suicidio, debemos observar el matrimonio tóxico entre los mandos británico y estadounidense. Fue una alianza construida por necesidad, no por amistad. De un lado estaba Dwight Eisenhower, y que un hombre del consenso, un político con uniforme cuyo genio residía en impedir que una coalición gigantesca se hiciera pedazos. Veía la guerra como un deporte de equipo. Del otro lado estaba Montgomery. Monty, héroe de El Alamein, brillante, metódico y aquejado de un narcisismo tan profundo que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Monty no veía la guerra como un deporte de equipo. La veía como una actuación en solitario, en la que él era la estrella y los estadounidenses el reparto secundario. Consideraba abiertamente a Eisenhower un aficionado estratégico, un buen tipo que debía limitarse a la logística y dejar que los verdaderos soldados se encargaran de combatir. Durante los meses previos a 1945, la tensión había ido en aumento. Monty exigía el mando total de todas las fuerzas terrestres, lo que equivalía a pedirle a Eisenhower que se degradara a sí mismo. Washington detestaba a Monty. Churchill tenía que intervenir constantemente para salvarlo. Pero Eisenhower siempre lo había protegido, convencido de que la habilidad táctica de Monty valía el dolor de cabeza. Los estadounidenses aportaban el acero, los británicos aportaban la experiencia. Ese era el trato. Sin embargo, cuando llegó el invierno de 1944, el equilibrio de poder había cambiado. El alumno se había convertido en el maestro, y el maestro se negaba a aceptarlo. Y entonces llegó la nieve. En las semanas heladas de diciembre, dentro de su remolque táctico móvil, Montgomery vivía en una realidad creada por él mismo. Creía sinceramente que era el único hombre capaz de salvar la alianza. Observaba los mapas del frente occidental y veía incompetencia estadounidense por todas partes. Veía a las fuerzas del general Omar Bradley demasiado dispersas. Veía la agresividad de Patton como una apuesta temeraria. En la mente de Monty, el caos de la guerra era consecuencia directa de la estrategia de frente amplio de Eisenhower. Se sentaba con su taza de té rodeado de retratos de generales enemigos, a los que había derrotado, convencido de que el destino lo llamaba a tomar el mando. Escribía cartas a sus superiores en Londres, afirmando que los estadounidenses eran inútiles sin su guía. No lo hacía por malicia. Lo hacía por una convicción suprema y cegadora de que tenía razón. Creía que era indispensable. Pensaba que los estadounidenses lo necesitaban tanto que tolerarían cualquier insulto, cualquier exigencia con tal de mantenerlo en el frente. Daba por hecho que Eisenhower era demasiado débil, demasiado político como para despedirlo alguna vez. Era una creencia nacida de la soberbia. Olvidó que incluso el general más grande
no es al final más que un soldado, y que todo soldado responde ante alguien. No vio el cuchillo suspendido sobre su cabeza. La crisis que desencadenó la explosión comenzó el 16 de diciembre de 1944. Los alemanes lanzaron una ofensiva masiva y sorpresiva, a través de las Ardenas, la Batalla de las Ardenas. El ataque destrozó las líneas estadounidenses, creando una profunda cuña que separó físicamente el cuartel general del general Omar Bradley, en el sur de sus dos enormes ejércitos, el primero y el noveno en el norte. Las comunicaciones se cortaron. El caos se apoderó de todo. Eisenhower tomó una decisión difícil y pragmática. Miró el mapa y comprendió que Bradley no podía mandar a las tropas del norte. Tragándose su orgullo, Eisenhower ordenó la transferencia temporal de esos 200,000 soldados estadounidenses al mando de Montgomery. Fue una decisión puramente militar, para garantizar la unidad de mando durante la crisis. Para Omar Bradley, aquello fue una humillación. Entregar a sus hombres a su rival británico se sintió como una degradación. Para George Patton fue una traición. Los generales estadounidenses estaban furiosos, pero obedecieron. Esperaban que Montgomery actuara como un custodio, un administrador temporal, que respetara la cadena de mando estadounidense. Esperaban profesionalismo. En su lugar recibieron una lección. Montgomery no llegó discretamente al cuartel general estadounidense. Entró como un señor feudal visitando una aldea de campesinos. Irrumpió en la sala de operaciones del primer ejército de los Estados Unidos, negándose a mirar a los exhaustos oficiales estadounidenses a los ojos. Rechazó de inmediato sus planes defensivos. Reorganizó sus líneas, detuvo sus contraataques, hablaba a generales estadounidenses curtidos como si fueran cadetes que hubieran suspendido su primer examen. «Voy a poner orden en este desastre», dijo. Según se cuenta, una frase que se grabó a fuego en el alma del Estado Mayor estadounidense. Se negó a desplazarse para reunirse con Bradley, obligando al comandante americano a acudir a él. Cuando finalmente se encontraron, Monty fue condescendiente dando lecciones a Bradley sobre tácticas básicas mientras el general estadounidense apretaba los dientes en silencio. El ambiente en el campamento aliado se volvió venenoso. Oficiales americanos empezaron a discutir abiertamente si preferirían luchar contra los alemanes o contra los británicos. Pero Monty era ajeno a todo ello. Confundió su silencio con acuerdo. Confundió su disciplina con su misión. Estabilizó con éxito el frente norte, eso es innegable. Pero al hacerlo, destruyó los últimos restos de buena voluntad que le quedaban con sus aliados. Estaba ganando la batalla en el mapa, pero perdiendo la guerra en los cuarteles generales. Y entonces, decidió presumir de ello. La conferencia de prensa del 7 de enero fue la chispa que hizo estallar el polvorín. Los datos de las transcripciones son demoledores. Montgomery se plantó ante el mundo y presentó una versión de la batalla de las Ardenas que rozaba la ficción. Describió la batalla como una de las más interesantes y complicadas que jamás había manejado, trivializando una lucha desesperada en la que murieron 19,000 estadounidenses. Apenas mencionó la heroica defensa de Bastogne por parte del 101 NATO a División Aerotransportada de Estados Unidos. Ignoró la agotadora ofensiva de Patton desde el sur. En su lugar pintó un cuadro en el que los estadounidenses se derrumbaban hasta que él, el maestro británico, intervino para salvarlos. La prensa británica, hambrienta de una victoria, se lo tragó todo. Los titulares en Londres gritaban, «Monty salva a los yanquis». Cuando la noticia llegó al general Bradley, este le dijo a Eisenhower que dimitiría antes que volver a servir bajo Montgomery. Patton exigió que le dieran rienda suelta. Toda la estructura de mando estadounidense estaba en rebelión. Habían sangrado por cada centímetro de nieve en las Ardenas, y ahora aquel hombre estaba reclamando su sacrificio como si fuera un ejercicio táctico personal. La ilusión de una alianza unida se hizo añicos. Eisenhower comprendió que ya no podía seguir cediendo. La escena en el despacho de Eisenhower fue silenciosa. No hubo gritos ni objetos lanzados, solo el rasguido de una pluma sobre el papel. Eisenhower estaba sentado en su escritorio con el rostro pétreo. Había terminado con la política.
Había terminado con el apaciguamiento. Sacó una hoja y empezó a redactar un cable al general George Marshall en Washington. Las palabras que escribió eran frías, precisas y definitivas. Detalló la ruptura de la confianza. Explicó que la estructura de mando vigente se había vuelto inviable. Y luego escribió el ultimátum que cambiaría la historia. Declaró con claridad que si la actitud de Montgomery no cambiaba, o si no era apartado él, Eisenhower dimitiría. La ecuación era simple él o yo. No era un farol. Eisenhower estaba ofreciendo a los jefes de Estado Mayor combinados una elección entre el comandante supremo de todas las fuerzas aliadas o un mariscal de campo problemático. Mostró el borrador al jefe de Estado Mayor de Montgomery, Freddy de Guingand. Cuando Guingand leyó las palabras, la sangre se le fue del rostro. Miró el papel luego a Eisenhower y comprendió la aterradora verdad. Eisenhower no estaba pidiendo una disculpa. Se estaba preparando para destituir al general más famoso del Imperio Británico. La orden estaba lista para ser enviada. Freddy de Guingand salió corriendo del despacho y condujo a través de una tormenta de nieve para llegar al cuartel general táctico de Montgomery. Cuando llegó Monty, estaba tan jovial como siempre, completamente inconsciente de la tormenta que había provocado. Guingand no perdió tiempo. Golpeó la mesa con la mano y le dijo a Monty que dejara de hablar. «Ike va a destituirte», dijo Guingand, «y cuenta con el pleno apoyo de Washington y de Londres». Por un momento Monty se rió. No podía creerlo. «Ike no haría eso», dijo. «Me necesita». Guingand negó con la cabeza y describió la carta. Describió la mirada en los ojos de Eisenhower. Le dijo a Monty que ni siquiera Winston Churchill podría salvarlo esta vez. La realidad golpeó a Montgomery como un puñetazo. La mueca desapareció. Se desplomó en su silla, pareciendo de repente pequeño y viejo. Por primera vez en la guerra, el gran mariscal de campo estaba aterrorizado. Comprendió que lo había calculado todo mal. No estaba tratando con un político débil. Estaba tratando con el hombre más poderoso del mundo occidental, y lo había empujado un paso demasiado lejos. El silencio en el remolque era absoluto. El hombre indispensable estaba a punto de ser descartado. ¿Por qué se llegó a esto? El conflicto no era solo una cuestión de egos. Tenía que ver con el desplazamiento de las placas tectónicas de la guerra. En 1942, Gran Bretaña era el socio principal aportando la experiencia y las bases. Pero en 1945 Estados Unidos aportaba el 80% de los hombres, el 90% del equipo y casi todo el petróleo. Montgomery estaba librando una guerra de 1942, en una realidad de 1945. No supo entender que el mando supremo era una entidad política tanto como militar. El trabajo de Eisenhower era mantener unida la alianza. Al humillar públicamente al ejército estadounidense, Monty no solo insultó a los soldados, sino que amenazó la estabilidad política de la coalición. Forzó a Eisenhower a elegir entre su propio ejército y su aliado británico. Y cuando se vio obligado a elegir a Eisenhower, eligió a sus propios hombres. Fue un fracaso de inteligencia emocional. Monty trataba la guerra como una partida de ajedrez en la que solo importaban los movimientos. Eisenhower trataba la guerra como un esfuerzo humano en el que la moral y la confianza eran la munición. Monty podía mover las piezas, pero había olvidado que no era dueño del tablero, y el tablero estaba a punto de ser volcado. A la mañana siguiente, una carta llegó al escritorio de Eisenhower. Estaba escrita de puño y letra de Montgomery. No era arrogante, no era exigente. Era una rendición total e incondicional. Querido Ike, decía, estoy angustiado de que mi nota pueda haberte disgustado. Soy tu muy devoto subordinado. Prometía hacer todo lo que tú quisieras. La firmó tu muy devoto servidor Monty. Fue el momento más humillante de la vida de Montgomery. Tuvo que suplicar por su puesto. Eisenhower leyó la carta. No se regodeó. No celebró. Simplemente asintió, tomó la orden de destitución que había redactado y la guardó en su archivo secreto. Envió una respuesta aceptando la disculpa, pero el tono fue frío, profesional y distante. La crisis quedó evitada.
A la prensa se le dijo que todo estaba bien. La alianza se mantuvo, pero la amistad había muerto. Eisenhower nunca volvió a confiar en Montgomery. La relación se volvió puramente funcional. Desde ese día en adelante, Eisenhower se apoyó mucho más en Omar Bradley, otorgando a los estadounidenses el liderazgo en la carrera final hacia Alemania. Cuando llegó el cruce del Rin, Eisenhower permitió que los estadounidenses se llevaran la gloria, dejando a Monty montar su propio cruce elaborado, que importó poco para el resultado estratégico. El momento de cállate o vete también consolidó la dominación estadounidense en el mundo de la posguerra. Fue el instante en que el testigo pasó de manera definitiva del Imperio Británico a los Estados Unidos. Churchill lo sabía. En privado le dijo a su equipo que Monty había estado a punto de arruinarlo todo. En los libros de historia aparecieron uno al lado del otro el día de la victoria. Pero en los pasillos privados del poder, Montgomery quedó aislado. Había ganado sus batallas, pero había perdido el respeto de los hombres que importaban. Siguió siendo un héroe para el público británico, pero para el alto mando aliado, era una carga que había sido neutralizada. Conservó sus estrellas, pero perdió su voz. La historia suele recordar la batalla de las Ardenas por los tanques y la nieve. Pero la batalla más peligrosa se libró con una pluma en una oficina cálida. La victoria de Eisenhower sobre Montgomery no fue táctica. Fue una victoria del carácter sobre el ego. Nos recuerda que en el mundo de alto riesgo de la guerra global, el brillo no es suficiente. Puedes ser un genio táctico, puedes ser un héroe nacional, pero si no eres capaz de respetar a los hombres que sangran a tu lado, no sirves de nada. Montgomery creyó que era más grande que la guerra. Eisenhower le demostró que ningún hombre es más grande que la misión. Aquel día la alianza no se salvó con un cañón, sino con un ultimátum.